Conoce y fundamenta tu fe. Catecismo de la Iglesia Católica. Muy buenas tardes tengan ustedes. Les saludo en esta tarde ya de lunes, casi concluyendo la jornada y bueno, encomendándonos siempre a Dios y dándoles a ustedes la bienvenida y las gracias por su escucha. Nuestro programa Catecismo de la Iglesia Católica, esta es nuestra fe. Y en este mes de junio, terminado ya pues todas las solemnidades y eventualidades en torno a nuestra Pascua, pues también quiere la Iglesia invitarnos a reflexionar ahora sobre el amor infinito, sobre la misericordia infinita de Dios en la advocación del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces vamos a procurar en esas semanas hacer al menos dejar al menos un mensaje breve respecto a esta devoción. Recordemos el amor infinito, la misericordia, la mansedumbre que se nos quieren revelar y que se nos quieren mostrar en esta imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Este corazón que tanto ha amado a la humanidad, lo digo nuevamente, el reflejo del amor infinito de Dios, que nos podemos centrar en esta imagen y sabemos bien que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús tiene algunos momentos particulares para quien sea devoto ya del Sagrado Corazón de Jesús, bueno, para que su fe sea, como él mismo lo ha dicho, aún más fervorosa, aún más grande, y para quienes aún apenas van conociendo esta devoción, bueno, para que recordemos que hay ahí una serie de promesas que Jesús mismo pues va de cortesía para nosotros. Y yo quiero exponer en este momento pues la más común para nosotros. Yo creo que la hemos escuchado, cómo Jesús promete a aquellas personas que acudan a Él a las Eucaristías de los primeros viernes de mes con un corazón devoto, contrito, habiéndonos confesado y pudiendo comulgar, cómo Jesús da esta promesa eterna para aquellas personas que Él siempre va a ser su refugio seguro. En el momento de nuestra muerte y durante nuestra vida, Jesús te lo promete así, esta protección que todos necesitamos, esta compañía siempre segura. Entonces recordemos, y para quienes tengan la posibilidad de conocer más sobre esta devoción, es el amor infinito de Dios para nosotros, es ese amor, es este corazón que yo creo que la imagen para todos nosotros desde muy temprana edad pues identificamos que cuando se habla de corazón se habla de ese amor, de la misericordia, de la mansedumbre, y Jesús mismo ha querido decir: vengan a mí y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Bien, nuestro tema del día de hoy lleva por nombre la respuesta a Dios. Para quienes nos siguen de primer momento y para quienes han podido escucharnos en alguna otra ocasión, sabemos que nuestro sentir y nuestra razón de ser para este espacio es la fe. Hablamos desde la fe de esta revelación de Dios, de ese Dios que llama, de ese Dios que te busca. Ahora bien, de ese Dios que te llama, de ese Dios que te busca, de ese Dios que se hace encontradizo, de ese Dios, como escuchábamos la semana pasada, que te habla en un lenguaje humano a través de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, nuestro tema del día de hoy es esta respuesta. Ante tanto llamado, búsqueda, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo va a ser tu respuesta para este Dios que te llama, para este Dios que te busca, para ese Dios que de muchas formas y en diferentes ocasiones nos ha hablado? Como lo dicen las Escrituras, en un tiempo nos habló por los profetas, nos habló, pero hoy, en el día de hoy, nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Y escuchábamos precisamente la semana pasada este espacio de cómo Dios tiene un mensaje, de cómo Dios tiene una palabra y esta palabra es Cristo, de cómo las Sagradas Escrituras nos van a hablar de este mensaje salvador, de este evangelio que es la buena noticia, y la buena noticia es el mensaje de Jesucristo, el Dios de Jesucristo, este Dios que nos habla de perdón, de misericordia, de encuentro, de esa posibilidad de diálogo, de ese Dios que habla, de ese Dios que, si bien es cierto tú puedes hablarle, pero el cristiano sabe, el creyente sabe que es un Dios que también te habla, es un Dios que te escucha, te acompaña. Y bien, antes de iniciar de lleno con nuestro tema, voy a compartir con ustedes este salmo, es el 121. Precisamente a mí me pareció bastante acorde a nuestro tema del día de hoy porque nos habla de la fe en un sentido estricto, y en resumen pues, comparto con ustedes los siguientes versículos.
Levanto los ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Él no deja que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor es tu guardián, es la sombra protectora a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, Él protegerá tu vida. El Señor protegerá tu salida y tu entrada desde ahora para sí y para siempre. Levanto los ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Bien, hasta ahí este mensaje de confianza, este mensaje de esperanza, que a propósito de las lecturas de nuestro domingo de ayer, nuestra Eucaristía dominical, nos hablaba también a propósito de la fe, y hay una frase que también me resonaba bastante y a propósito hoy. Esa confianza, ¿de dónde te viene el auxilio? Y el salmista lo dice de una forma muy poética: levantar los ojos. Es ese extender hacia la inmensidad, elevar tus ojos hacia lo inmenso y preguntarte. Él lo menciona así como los montes, pero estamos hablando de un espacio y seguramente se refiere a la inmensidad de la creación. Cuando tú contemplas lo creado, la pregunta instantánea: ¿de dónde me va a venir la ayuda? ¿De dónde me viene el refugio, el consuelo? Dice el salmista, el auxilio, el refugio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Entonces, este reconocimiento del Dios creador, y de un Dios creador que se ocupa de su creación, de un Dios que provee para que su creación pueda desarrollarse en la vida, para que pueda tener los elementos necesarios para su subsistencia. Ahora bien, la confianza del salmista es tal, entonces por eso les decía que para mí tenía mucho que ver con el tema de hoy, porque es la fe. Esta respuesta que vamos a escuchar en nuestro tema de Dios a ese llamado del Dios que te busca, que te convoca, que se manifiesta, es la fe. ¿Cuál es la respuesta de Dios a su llamado? Es la fe. Entonces, la fe que se comunica, la fe que necesariamente fue recibida como don, y la fe, lo dice el mismo catecismo de la Iglesia Católica, así como nadie puede decir que se da la vida, así mismo nadie puede decir que se dio la fe a sí mismo. Necesariamente alguien tuvo que comunicarte, y sabemos que en un sentido estricto es Dios quien te otorga este don como una gracia permanente en el creyente. Es un estado de gracia, me atrevo a decirlo, porque en el sentido que te permite dar respuesta a Dios. ¿Se tiene fe o no se tiene fe? El mensaje de Dios ha sido revelado, el mensaje de Jesucristo ha sido esparcido por toda la tierra. Sin embargo, ¿qué ocurre? El mensaje no es recibido por todos. Entonces aquí radica la respuesta, ¿no? Cuando hablas tú de una respuesta a Dios, es tu fe. ¿De qué manera puedes recibir, asumir el mensaje y las verdades de Jesucristo? Mediante tu fe. Entonces continúa diciendo, ya para terminar: el Señor es tu guardián, es la sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Entonces, veamos de qué manera. Sabemos muy bien que todos los salmos tienen este estilo poético, pero la forma tan sencilla de decir del salmista: Dios te protege a tu derecha, a tu izquierda, y lo resume diciendo: ni la luz del sol te hará daño, ni en el día, ni la luna de noche. Es su forma de decir que su auxilio completo, su confianza completa está en el Señor. Entonces la fe es así, que no lo mueven las tribulaciones, que no lo mueven de su espacio y de su sitio de confianza en Dios, no lo mueven las tempestades, porque ha sabido decir: el auxilio, en el lugar en que yo me encuentre, el auxilio me viene del Señor, la protección me viene del Señor. Y qué importante también nosotros saber expresarlo de esta manera: la protección, el guardián de Israel. Y de qué manera tan confiada dice él: este guardián no duerme y jamás reposa.
Pues que el Señor nos ayude a sentirnos así, bajo su amparo, bajo su protección, con esa confianza de poder decir también nosotros como el salmista: yo sé que el Señor no descansa, yo sé que el Señor no reposa, no se distrae en ningún momento para poder cuidar de mí, para poder protegerme y para poder mantenerme en el momento preciso en el que hoy me encuentro. Entonces, que sea nuestra confianza tan plena, que sea así nuestra fe, como lo puede describir en su momento el salmista. Bien, como les decía, nuestro tema del día de hoy es la respuesta de Dios. Escuchábamos en el momento del programa pasado lo siguiente: toda escritura divina es un libro. Nuestro tema fue, hago aquí el paréntesis, las Sagradas Escrituras. Toda escritura divina es un libro y este libro es Cristo. Las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios, por lo que están inspiradas, son realmente palabra de Dios. Dios es el autor de la Sagrada Escritura porque inspira a sus autores humanos, actúa en ellos y por ellos. Da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. Los 4 evangelios ocupan un lugar central, pues su centro es Cristo Jesús. La unidad de los 2 testamentos se deriva de la unidad del plan de Dios y de su revelación. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Aquella y alimentan y rigen toda la vida cristiana. Y lo dice el Salmo 119: para mis pies, lámpara es tu palabra, luz para mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz para mi sendero. Bien, entonces todo esto en referencia a las Sagradas Escrituras. Recordemos, ¿cuál es el corazón de las Sagradas Escrituras? Los 4 evangelios, porque nos hablan de toda esta verdad, de todo este mensaje revelador de la misericordia, del perdón, del amor, de ese Dios que Jesús viene y manifiesta como el siempre cercano, como el Dios amante de los pobres, como el Dios que prefiere a los sencillos, a los humildes, a los enfermos, a todo aquello que el mundo podría encontrar despreciable y rechazado. Jesús viene con ese mensaje novedoso y dice: no, es que quizá, y lo voy a decir de esta manera, se malinterpretó en algún momento al grado de decir que el enfermo, el esclavo, los niños, las mujeres, los impedidos de alguna forma física en su cuerpo, estaban así por una especie de maldición o por una especie de castigo, o que Dios se había olvidado de ellos. Entonces, el mensaje de Jesús es innovador, es impactante. ¿De qué manera en ese momento, en los tiempos de Cristo, que seguramente abundaban los ciegos, los cojos, los lisiados, etcétera? Cuando Jesús viene y dice: es que el banquete se va a dar para todos ustedes, y el banquete al que yo los estoy llamando es para todo este tipo de personas. Yo creo que Jesús supo atraer a todas esas personas por el mensaje esperanzador. Eso tiene que provocar la fe, la esperanza, ese aguardar, ese saber recibir el mensaje de una forma de decir: creo en ti, he puesto yo mi confianza y sé que no voy a ser defraudado. Qué importancia de la fe. Y vamos a escuchar también en un momento siguiente el mismo tema con respecto a Abraham, ¿no? De qué manera la fe es ya respuesta. Y nos dice a propósito el Catecismo de la Iglesia Católica: la respuesta a Dios. Por su revelación, Dios invisible habla como amigos, movido por su gran amor, y mora en nosotros para invitarnos a la comunicación consigo y recibirnos en su compañía. Digo nuevamente: por su revelación, Dios invisible nos habla como amigos, movido por su gran amor, y mora con nosotros para invitarnos a la comunicación consigo y recibirnos en su compañía. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. Entonces vamos subrayando estos momentos. Dios te habla como amigo. Una vez que te habla como amigo, sabemos que, y lo dice así el Catecismo de la Iglesia Católica, desde este gran amor de Dios, te invita. ¿A qué te invita Dios? A que puedas mantener esa comunicación íntima con Él, esa comunicación plena, para que tú puedas recibir
y para que Él pueda recibirte en su compañía. Escuchemos y pongamos mucha atención en las palabras que se usan. Dios que te habla en un lenguaje de amigos, pero es un Dios que te invita. Ese amigo que te invita, es lo tan importante es la fe como respuesta. Espero que pueda dejarles claro este punto, que es una invitación. Todos entendemos de la palabra invitación que puedo aceptar o puedo no aceptar. De las mismas invitaciones, tomemos en cuenta que puede ser una invitación que acepté de mala gana, que puede ser una invitación que acepté sin querer ir, si se trata de asistir a algún evento, que puede ser una invitación que hago quizá por compromiso, por quedar bien, por no hacer sentir mal a la otra persona. Lo importante de la fe y la grandeza de la fe, me atrevo a decirlo así, es una respuesta libre, es una respuesta consciente. El cristiano asume que es un Dios que se hace amigo, que lo invita, que lo llama, y libremente mi respuesta a ese llamado, mi respuesta a esta invitación. Lo digo nuevamente, Dios que te invita a poder compartir, a poder comunicarte con Él, a poder ser parte de estas promesas, de este momento que Jesús nos ha hablado, vida eterna, cielo, paraíso, yo no sé, encuentro con Dios cara a cara, pero es necesario responder. Este Dios que te invita, sabe el creyente responderle, y esta respuesta es la fe. Bien, son ya 6:15, vamos a pasar a nuestro primer corte musical. Dios está cerca de ti, más cerca de ti que tú mismo. Levanta tu mirada y lo encontrarás. Levanto mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio. El auxilio me viene de ti, que hiciste el cielo y la tierra. No permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardián. El Señor está a mi derecha. El Señor me libra de todo mal. De día el sol no me hará daño, ni la luna de noche. De día el sol no me hará daño, porque Él no permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardián. No duerme ni reposa el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardián. De la Iglesia Católica, esta es nuestra fe. Pues hasta ahí nuestro canto de manera muy completa para que podamos resumir este fragmento antes del corte, y cómo hablamos de esta posibilidad de ese concederle a Dios nuestra fe de tal forma,
sentirnos así como el salmista, tan protegidos que él sabe expresarlo de una manera muy simple, ni de día ni de noche se sabe él amenazado, que el Señor nos conceda esa gracia para poder visualizarnos también hacia nosotros. Continuamos. Antes del corte les comentaba de este Dios que te invita a que puedas compartir de su amistad. Dios en su gran amor te habla como amigo, te invita a poder compartir, a poder establecer esa comunicación con Él, y tu respuesta libre es la fe. Por la fe nos sometemos completamente desde la inteligencia y nuestra voluntad a Dios. Escuchemos y remarquemos esta parte. Por la fe nos sometemos desde nuestra inteligencia libremente a la voluntad de Dios. Veamos cómo quiere dejarnos muy en claro el Catecismo de la Iglesia Católica, que la fe es un acto libre. El ser humano, desde su inteligencia, completamente desde su ser, asume y acepta la voluntad de Dios. Es un acto inteligente, es decir, consciente. Nadie te obliga. No ocurre de pronto como las actitudes que suelen usarse esas expresiones como si fuésemos borregos. Aquí nadie es borrego de nadie. Dios no quiere personas dormidas, ¿no? Él quiere personas que desde su conciencia acepten libremente esta verdad por Dios revelada. Con todo nuestro ser asumimos, damos asentimiento a este Dios que se nos revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del creyente a Dios que revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta de creyente a Dios que revela. Entonces veamos cómo la fe es una respuesta. Creo que eso ya pudo quedarnos claro. Es una respuesta consciente, inteligente, de sometimiento, obediencia de la fe, si lo queremos manejar así, al llamado de Dios, a la voluntad de Dios, a la conciencia también. La fe es un llamado también a la conciencia. La fe nunca puede ser un acto dormido. La fe no puede ser un acto que brote del temor, porque entonces desde ahí ya hay una respuesta que está anteponiéndose a la fe. Quien va desde el temor, quien va desde el interés, entonces ya no estamos hablando de una respuesta. Podrá ser un muy buen seguidor a simple vista, podrá hacer muchas cosas, podrá tener muchas cualidades desde el punto de vista humano, pero recordemos que este seguimiento a Dios es libre. Este seguimiento a Dios nace de la voluntad del ser humano que le responde sí a Dios. Entonces, aquel que se dice creyente, aquella persona que se dice creyente, es porque ha asumido el mensaje, lo acepta, reconoce a este Dios que lo busca, que se le revela, que le habla desde un lenguaje de amigos, y acepto tu mensaje, mi respuesta es la fe, es decir, creo en ti. Sabemos bien que la fe es nuestro sí. Si lo queremos decir de una manera más sencilla, la fe es el sí del creyente, como lo fue en su momento el sí de Abraham, como lo fue en su momento el sí de la Virgen María, que precisamente son los dos casos por excelencia que el Catecismo de la Iglesia Católica quiere presentarnos el día de hoy. La obediencia de la fe. Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, que es la verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más perfecta de la misma. Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, que es la verdad misma. Jesús en su momento lo dijo: yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, hemos escuchado en otro momento como de las cualidades de Dios, la verdad es una de ellas. Entonces, Dios, que es verdad, te comunica un mensaje. Es impensable que hablando de fe, que hablando de este ser que es la verdad y viene y te revela un mensaje, tú puedas hablar de duda,
tú puedas hablar de desconfianza. Y precisamente la fe es lo que te ayuda a sostener esta realidad de Dios, de ese Dios invisible, que prácticamente todas sus promesas constan en cosas inmateriales, intangibles, invisibles. Como lo dijo Ignacio Larrañaga en algún momento, se te habla de una meta, pero no ves absolutamente nada que te indique que esa meta es real. Se te habla de una vida futura, pero no hay nada en el camino que te indique, al menos materialmente, ojo aquí, que esa vida eterna, esa vida futura es real. La gracia, hay mucho, dice él, hay mucho de gracia, hay mucho de logro para el ser humano en el acto de creer, porque se le prometen muchas cosas al ser humano. Lo sigo parafraseando para que no crean que esto es mío, dice Ignacio Larrañaga, porque se le promete mucho al creyente, pero él no ve absolutamente nada. Entonces, creer es un acto bastante humano, sí. Es un acto que debe ser completamente libre, lo decía, no puede estar movido por intereses porque entonces ya no sería fe. La libertad de la fe, la conciencia para la fe, la inteligencia para la fe. Ojo aquí, cuando aquellas personas intentan evangelizar a un infante o a una persona que no ha tenido mucho acercamiento con las cuestiones de fe, con la vida de fe, la obediencia de la fe, hay que tener mucho cuidado de no querer inculcarles ya desde corta edad o desde sus primeros acercamientos al evangelio, y de pronto el Dios que castiga, el Dios que te va a mandar al infierno, confiésate porque es pecado, no comulgues porque es pecado, no. Y yo no digo que no se haga, porque lo que es verdad, lo que es cierto, lo que es verdadero, lo que es justo, eso no lo vamos a cambiar, pero es importante que podamos hablar como Jesús. Jesús, en el momento en que, si tú te das cuenta, su prédica nunca fue condenatoria. Ah, pero qué interesante. Cuando alguien se acercaba a él, de los hechos, le decía, vete y no peques más. O, ¿de verdad quieres que yo te cure? O las preguntas, ¿qué quieres que haga por ti? Importante aquí, Jesús no pronunciaba un mensaje condenatorio, pero estaba completamente en contra del pecado. No es como el Cristo solapador. ¿A dónde quiero llegar con esto? Está muy bien evangelizar. Sabemos que Cristo se dedicó a evangelizar a personas que no tenían mucho acercamiento con las cosas religiosas, porque quizá por su condición les estaban prohibidas o no les era permitido su ingreso a las asambleas. Pero Cristo primero los atrae desde el amor, nunca desde el temor, y revisa. ¿En qué momento Jesús habla de sentencia, de pecado, de condenación? Primero los atrae hacia sí. Una vez que ya los tiene con ellos, entonces sí les habla. No peques más. Les recuerda que para ser sanados es preciso que quieras ser sanado. Y Jesús lo pregunta. Antes de imponerle las manos, se toma el tiempo para conocerlos. Bien, aquí también podemos decir que para aquellas personas con las que Jesús ya había convivido más, pues ya tenía un lenguaje más fuerte. Podemos reconocer también momentos en los que sí les regañaba a sus discípulos por su incredulidad, por sus, de pronto, aquellos pleitecillos que tenían por cuestiones que para Jesús ya no eran importantes y ya no aplicaban para el nivel, por el tiempo que les dedicaba. Entonces, ojo aquí, sí es importante evangelizar, sí es importante comunicar la fe como un acto libre. Y es importante, sí, que aquellas personas que se van acercando conozcan que hay cosas que en la vida del creyente, en la vida del cristiano, pues ya no están permitidas, ya no se ven bien a los ojos de la fe, ya no lucen porque van perdiendo verdad, van perdiendo justicia, van perdiendo bondad, van perdiendo belleza. Y sabemos que sí es importante, quizá la intención de aquellas personas que educan desde la condenación, desde el castigo, desde el pecado, no tienen mala intención, porque lo que quieren es buscar que las personas pues sean buenos creyentes, pero es importante que también aprendamos de Jesús, atraigamos a las personas hacia Cristo como Él, desde ese mensaje innovador de un Dios que te habla en el amor, en la misericordia. Bien, entonces les decía, vamos a hablar de un sometimiento libre y se van a remarcar dos casos principales. ¿Cuál es el primero? El de Abraham, y el segundo es el de la Virgen María. ¿Por qué son tan importantes estos dos elementos religiosamente hablando? Porque podemos remontarnos y recordar un poquito la historia de estos dos personajes. Veamos, yo les iba diciendo como el acto de creer
tiene mucho de mérito para el ser humano, porque les decía un momento antes de que me perdiera en otro tema, porque realmente se te prometen una serie de cosas que no puedes ver, pero tú la asumes desde tu fe. Dios, que te concede la fe como un don, vas asumiendo y vas aceptando. ¿Qué pasa con Abraham y qué pasa con la Virgen María? Podemos perfectamente comparar sus historias. Una persona de edad muy avanzada a quien se le promete ser padre de una multitud incontable. Una mujer, una jovencita, quizá 16 años, yo no lo sé, a quien se le promete ser madre siendo virgen. Entonces, los dos testimonios tan fuertes en este momento, espero que podamos llegar, como dicen, espero que podamos darle al clavo. ¿Cuál es el elemento común de estos dos personajes? Su respuesta a Dios. Recordemos, ¿cuál es la respuesta para este Dios que te llama? ¿Cuál es la respuesta para este Dios que te invita? La fe. La fe es el sí del creyente. ¿Qué dice Abraham cuando esta invitación de deja todo lo que tienes y ve tras la patria que yo te prometo? Es sí, y va, ¿no? De hecho hay un canto muy bonito, espero que lo conozcan, Deja tu patria, creo que se llama, pero es tal cual, te relata el pasaje bíblico. Entonces, ese dejar, toda la seguridad, podemos imaginarnos toda la seguridad que Abraham tenía a su edad. Hablo de cosas materiales, por supuesto, pero cuando ese Dios que le habla y le dice, deja todo eso que tienes y sígueme porque yo pienso hacer de ti una nación inmensa, ahí está. ¿Y cuál es la respuesta de Abraham? Sí, la fe de Abraham es tan grande para abandonar todas sus seguridades. La fe es, en un primer momento, lo dice también Ignacio Larrañaga, un vacío de seguridades. Y aún así, Abraham, que puede ser y espero que sea el reflejo del creyente, Abraham dice sí, contra toda seguridad. ¿Qué podía ser lo peor que le pasara a Abraham si no iba tras la promesa? Él ya era rico, él ya tenía bienes, pero hay un Dios que le habla, le dice, deja todo lo que tienes, y Abraham confía. ¿Qué ocurre con la Virgen María? Le ofrecen ser madre, más allá de las consecuencias y todos los problemas que se pudo ocasionar la Virgen María por el hecho de concebir, siendo tan joven, no tener una pareja, siendo pobre, etcétera, y ella no pone ninguna de esas seguridades a las que nos podíamos aferrar nosotros como seres humanos, y ella también dice sí. Por eso tan importante para nosotros los creyentes esos dos testimonios tan grandes, lo digo nuevamente, el de Abraham y el de la Virgen María. Son ya 6:31, pasamos a nuestro siguiente y último corte musical. Deja tu casa, deja tu patria y ven tras de mí. Sigue mis huellas, contigo estoy. Toma tu alforja, toma el cayado y ven tras de mí. Ven a la tierra que te daré, te digo ven tras la luz, toma tu cruz y sígueme. Te digo no temas ya, pondrás tu pie sobre la mar. Toma tu pueblo, por el desierto te llevaré, por mar adentro, contigo estoy. Deja tu casa, deja tu patria y ven tras de mí. Ven a la tierra que te daré, te digo mira hacia el sol, toma tu amor y sígueme. Te digo no importa qué
Iglesia Católica, esta es nuestra fe, pues ahí nuestro canto, como les decía, es este pasaje, pero la invitación a recordar, el creyente debe tenerlo siempre en cuenta. A final del día todos somos Abraham. La propuesta de Dios es la misma que le hizo a él en su momento, dejar, soltar, y ese sígueme, y ese ve, yo te tras la promesa. Hay una promesa y yo sé en quién me he fiado. Y sabemos muy bien, y quien quiera repasar el pasaje de Abraham, no se encontraban dudas, no se puso, pero ¿cómo? No, yo no sé en qué momento y en qué situación se pudo dirigir este mensaje para Abraham, pero lo digo nuevamente, todos somos Abraham, ¿no? Y el mensaje es para ti, deja, suelta y sígueme. Entonces que el Señor nos siga concediendo su gracia y animando a buscarlo. Continúa diciéndonos el Catecismo de la Iglesia Católica, Abraham, padre de todos los creyentes. La carta a los Hebreos, en el gran elogio de la fe de los antepasados, insiste particularmente en la fe de Abraham. Por la fe, Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Por la fe, a Sara se le otorgó el concebir al hijo de la promesa. Por la fe, finalmente Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio. Abraham realiza así la definición de la fe dada por la carta a los Hebreos. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Entonces, son expresiones muy profundas. Yo creo que nos podríamos tomar un solo programa para hablar de cada una de ellas, pero espero que para el día de hoy nos pueda quedar en nuestro corazón. Por la fe, Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia, y por eso, fortalecido por su fe, Abraham fue hecho padre de todos los creyentes. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Entonces, lo que les decía hace un momento, se nos habla de metas, se nos habla de tierras prometidas, se nos habla de cielos nuevos, tierras nuevas, de un porvenir mejor, pero qué importante es la fe para la vida. Incluso para la vida de un no creyente. Yo creo que no se puede sobrellevar esta vida sin fe, sin esperanza, sin ese creer que todo, que siempre, como lo dijo el Papa Francisco en su momento, que el mal no tiene la última palabra, que hay más, que la invitación, la fe es esa invitación viva, diaria, de atreverte a ver que hay más allá, que esto que estás viviendo el día de hoy no es todo, que hay más si te atreves como Abraham a salir. Es bien importante recordar esas expresiones, salir, dejar, soltar, como tú quieras llamarlo, y esa confianza. Dice él, yo tengo una sed, y si tengo sed es porque existe una fuente. Bien, entonces mi corazón anhela poder volver a estar en presencia de mi Creador. Entonces sé que existe una patria celestial porque así me lo dice mi fe, así me lo revela la fe, y yo también como Abraham quiero fiarme y quiero confiar en aquel que no decepciona, que no defrauda. Y qué importante, porque muchas veces, y qué bonito es tener fe en las personas, y podemos tener fe en las personas, podemos tener fe y esperanza, confianza en el porvenir, en lo que tú quieras, pero esa misma fe, por eso les decía, tan importante es la fe hasta para el no creyente, porque te anima, porque te va inspirando, y el deseo de algo mejor, y el deseo de saber que hay algo más, que esto no es todo lo que te toca por vivir. Yo creo que te anima y te alienta a sobrellevar el día a día. Dichosa la que ha creído. La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe, la Virgen María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios y dando su asentimiento.
He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Isabel la saluda, dichosa la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Por esta fe, todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. Durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús su Hijo murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por todo ello, la Iglesia venera en la Virgen María la realización más pura de la fe. Bien, entonces aquí tenemos con esos dos ejemplos maravillosos, yo me atrevo a usar esta expresión. El Catecismo de la Iglesia Católica el día de hoy quiere darnos esa imagen de la fe verdadera. ¿Cómo es tu respuesta? Si aún no vamos entendiendo, el sentido de la fe es responder sí a Dios. Y si yo quiero saber de qué manera se le responde como a Abraham, que él necesariamente tuvo que haber abandonado todo. Seguramente él ya tenía un sitio donde vivir y decide dejar aquello que le daba seguridad por una promesa que no puede ver, por aquello que quizá mis sentidos no pueden percibir, pero sé que existe porque me lo han prometido. Como la Virgen María, desde lo más increíble que pudo haber resultado aquella oferta de ser, deja tú ahorita lo de ser la madre de Dios, no, de cómo alguien puede ser madre a tan corta edad, sin estar casada, siendo virgen, y que lo asume. Y como si eso no fuera suficiente, la promesa iba más allá. Le estaban prometiendo ser madre de Dios, ser madre del Salvador, y de qué manera esas expresiones no bastan, que ya les digo nuevamente, no bastó que Abraham únicamente le prometieran una tierra nueva, porque eso ya pudo haber sido suficiente para él. No únicamente le prometieron una tierra nueva, le prometieron a una persona de 80 años que iba a ser padre siendo esposo de una esposa estéril. Veamos la grandeza de la fe en estos dos personajes y espero que el día de hoy podamos ser tan iluminados para que entendamos. Entonces, ¿de qué manera es mi fe? Al grado de decir, yo abandono, yo asumo que alguien me ha prometido algo tan grande. En el caso de Abraham fue una descendencia, una tierra prometida. En el caso de la Virgen María fue la maternidad, el poder ser la madre del Salvador, pero los dos en su manera, en su sencillez, saben decir sí a Dios. Esta respuesta inteligente, se hablan de personas completamente conscientes, completamente libres. A ninguno de los dos, es importante remarcar ya para ir cerrando, a ninguno de los dos se les dio una orden. Quizá alguien podría decir, no, es que sí, pero a ninguno de ellos se les obligó. Hay una invitación. Quiero que nos quede muy claro el día de hoy. Dios invita. Dios llama, el ser humano responde. Entonces, la Virgen María, veamos esas expresiones, dichosa tú que has creído. Veamos cómo esta expresión que podría quizá en su momento no decirnos nada, pero la dicha y la gracia por el hecho de haber creído se le expresa en este mensaje cuando la Virgen María hace la visita a su prima Isabel, porque ella creyó todas las promesas que le fueron reveladas. Hay un momento en el que se puede incluso reconocer el hecho de que la Virgen María no se pone a hacer cuestionamientos ni a preguntar cómo he de hacerle si soy tan joven, no, decir hágase, yo soy, y hay incluso algo aún más, mucho más humilde. He aquí la esclava del Señor, que se haga como tú has dicho. Entonces, que el Señor nos siga concediendo su gracia, animando en este momento. Y a propósito de la vocación al devoción al Sagrado Corazón de Jesús, pues que nos inspire a querer conocerlo desde este momento en que Cristo te lo comunica en misericordia, en bondad, en perdón infinito, para aquella persona que no se cansa de buscar a Dios, para aquella persona que no desespera de sí misma, porque qué importante es reconocer que también hay mucho mérito en una persona que se decide, a pesar de sí misma, incluso a intentarlo una vez, otra vez, y es constante y sabe tener paciencia incluso con uno mismo, porque quizá la paciencia, lo escuché por algún momento, es un don ya complicado, pero ser paciente
con uno mismo, con nosotros mismos, a veces llega incluso a ser mucho más complicado. Pues que el Señor nos siga animando, insistiendo a tiempo y a destiempo como siempre lo hace, y que nuestra inspiración sea esta, en este mes, de conocer y de querer reconocer, como nos los ha manifestado el Sagrado Corazón de Jesús, a este Dios que es amor, que es misericordia, perdón, infinitos. ¿Cómo respondemos a Dios que se nos revela? Respondemos por la gracia divina a la revelación de Dios con la obediencia de la fe, que consiste en fiarse plenamente de Dios y aceptar su verdad, en cuanto es garantizada por Él, que es la verdad misma. Pues bueno, agradezco a todos ustedes su escucha, que el Señor nos siga acompañando y bendiciendo en esta tarde, que tengamos una semana y sepamos ponerla principalmente en sus manos y encomendándonos siempre en estos momentos al Sagrado Corazón de Jesús. Oh Jesús, mi dulce amigo, 4 cosas yo te pido con mucha necesidad: paciencia para sufrir, fuerza para trabajar, valor para resistir las penas que han de venir y me han de mortificar, temperamento sereno para poder resolver las cosas con santa calma y así tener en el alma perfecta tranquilidad. Esto tengo que pedirte, oh mi Jesús adorado, en este día consagrado para adorarte y servirte por siempre. Amén. Que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Buen descanso. Que Dios les siga bendiciendo. Está sintonizando Radio Tepeyac en la 93.1 de tu FM. Estrella de la Evangelización.